Que leamos en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, el verso 7 y 8. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, el verso 7 y 8, donde nos dice las Sagradas Escrituras: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ubíquese, tenga la bondad. Quiero hablarles bajo el tema: venceremos si creemos en Dios. Venceremos si creemos en Dios. El apóstol Pedro hace mención de la manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios. Y una de las expresiones que el apóstol Pedro utiliza es que nosotros seamos humildes. Y habla de la sujeción, y para hablar de la sujeción utiliza la expresión sumisos. Y cuando habla del revestimiento que debemos tener, él utiliza la expresión de revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego él utiliza la expresión: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, para que Él. Fíjense en ustedes que el apóstol Pedro no está hablando de una exaltación humana dada por nosotros mismos, sino una exaltación que viene como consecuencia de habernos humillado delante de Dios. Hay quienes vemos, hermanos, que Dios le concede unos triunfos y uno dice: ¿y cómo hizo este para conseguir esos triunfos? Hay un secreto para aquellos que ganan batallas en este camino. Y el secreto está en acercarse a Dios con humildad. Esto no es de demostración entre nosotros mismos, porque yo ante ustedes me puedo demostrar humilde, pero hay quienes se arrodillan, pero siguen de pie en su corazón delante de Dios. Aquí cuando nos vamos a humillar es con todo nuestro ser al Señor. Y luego de hablar de la humillación bajo la poderosa mano del Señor, nos dice lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que aprovechar cuando estamos allá metidos humildemente bajo la poderosa mano de Dios. Y él dice: echando toda vuestra ansiedad sobre nosotros, no sobre Él. ¿Sabe que se han hecho consultas de varios científicos de la medicina? Y en los Estados Unidos se han reunido y han encontrado que un porcentaje bastante alto, que el 90% de las enfermedades de los seres humanos
son producidas por la parte del sistema nervioso. Una persona que tiene ansiedad le da nervios. Una persona ansiosa hace que sus nervios se alteren. Y cuando están alterados los nervios, hay una cantidad de síntomas que se empiezan a sentir cuando los nervios están alterados. ¿Sabe que hay personas que en medio de los nervios hacen cosas que en la manera natural nunca las harían? En cierta ocasión, me cuenta mi padre cuando era un adolescente, que estaban jugando en una manga con sus primos, y de pronto un toro viene muy rápido a embestirlos, y que esa manga estaba rodeada de un alambrado muy alto, pero que todos empezaron a correr. Y mi papá dice que estaba muy bajito, o sea, no había forma por debajo. Y cuando él miró hacia atrás, ya el toro estaba que lo alcanzaba. Y dice mi padre que saltó por encima del alambrado y pasó al otro lado, efectivamente. Pero después, cuando ya pasó el susto y lo que había acontecido, se puso a mirar y dice, ¿cómo pasé ahí? Y hay cosas que yo sé que a usted le ha pasado, que uno puede decir, es que yo soy muy hábil, es que soy muy rápido, es que tengo esa habilidad. Pero cuando pones las cosas en el pensamiento de Dios, te das cuenta que aún en esos momentos, aunque no lo supieras ahí, en esta hora te puedes dar cuenta que había una mano poderosa, invisible, que te hizo sobrepasar peligros y momentos duros que tú mismo no hubieras podido pasar. Es Dios. Y debe haber un reconocimiento en esta hora. Es Dios el que nos ha hecho pasar por encima de la adversidad, por encima de peligros, aún de muerte. Hermano, uno ha visto la mano de Dios. Yo sé que usted también la ha visto. Y pudiéramos contar testimonios de la manera en que Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros. Yo tuve una cirugía en la que los médicos tuvieron que luchar para hacerme volver porque ya había perdido los signos vitales. Por eso yo creo que no estoy aquí de pie por mis fuerzas, ni porque yo sea el hijo de fulano de tal, sino porque el Señor con su gracia bendita me ha acompañado, me ha ayudado, me ha sostenido, y yo sé que a usted también la gracia del Señor te ha ayudado a estar donde estás en este momento. Qué bueno saber que nosotros somos ganadores por uno que ya ganó en la cruz. ¿Por qué es que nosotros ganamos esta batalla? Si tenemos un enemigo que anda bien armado. Por eso la palabra del Señor nos está diciendo primero, echando toda vuestra ansiedad, porque la ansiedad te hace comer las uñas. Oiga, hay gente que come uñas tremenda por la ansiedad. A otro nos da por mover las piernas y así vea. Y se nos mueven las piernas porque o usted empieza a hacer golpecitos con el pie o con la mano o con un dedo o con las llaves y nos agarra una ansiedad. Y uno dice, ¿y qué voy a hacer? Vea, ahora con este confinamiento que hubo hace un año, que se cerraron negocios, que se cerraron tantas cosas, muchos decían, ¿y ahora qué voy a hacer? Hermano, y la ansiedad enfermó a más de uno.
Pero la palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque hay una razón, es que Él tiene cuidado de nosotros. Y luego dice, la posición que tenemos cada uno del enemigo que tenemos alrededor nuestro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, es decir, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, muchos de nuestros problemas, muchos de nuestras ansiedades se deben a que no conocemos lo que dice la palabra de Dios. A veces no nos damos cuenta, hermano, el enemigo que tenemos alrededor nuestro. Él es nuestro adversario. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice que es contra principados allá en Efesios 6:12, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos dice que ese enemigo que usted y yo tenemos es un ladrón. Los ladrones no tienen corazón. Por eso es que ellos despojan de los bienes a otro sin ningún problema. Jesús mismo se refiere al diablo como el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Todos sabemos por la Biblia que el diablo se ensoberbeció y quiso ser igual a Dios. Por eso la Biblia da unas características de nuestro enemigo. Y nos dice la palabra del Señor que el diablo es un mentiroso. El pecado entró en el mundo por causa de la mentira del diablo en el huerto del Edén. Allá en Génesis 3, el verso 1 al 5 encontramos que él engañó a Eva y lo hizo con su astucia, porque él con las mentiras quiere dañar esa verdad que tenemos de Dios en nuestros corazones. La Biblia dice que el diablo es un homicida. La Biblia nos dice que el diablo es un homicida. La muerte entró en el hombre a causa del pecado y de la mentira. El hombre empezó a morir físicamente y espiritualmente porque el hombre no fue creado para morir. En San Juan capítulo 10, el verso 10 dice, y utiliza las expresiones robar, matar y destruir. Por eso el enemigo, para cometer homicidio, para aniquilar, lo hace de la forma más vil. Porque el diablo no tiene misericordia de nadie. Y él lo que busca es acabar con nuestra vida espiritual, aniquilarnos. Por eso es que usted ve jóvenes que se entregaron un día al Señor y están aniquilados espiritualmente. Vemos hermanos
que Dios usó en un tiempo en la predicación con algún talento especial, pero el diablo poco a poco fue destruyendo, robándose la bendición de Dios en nuestras vidas, robándose lo que usted y yo, ese tesoro que tenemos en el Señor. El diablo poco a poco, él va robándote tu tiempo. Y te va robando el tiempo. Y hay personas que no se dan cuenta que es una estrategia del enemigo, porque el diablo es estratega para aniquilarnos. Él no nos acaba de una. Él va tratando de robarse todos los días algo, y cuando te das cuenta ya no tienes nada de Dios. Por eso es que Él nos roba el tiempo para que no oremos. Y Él nos pone entretenimiento para robarnos el tiempo que necesitamos dedicar a Dios. Nos roba la comunión con Dios. Nos roba el tiempo para orar. Nos roba el tiempo para oír y leer la palabra de Dios. Nos pone duda para robarnos la fe. Por eso tenemos personas que en este momento ya no tienen gozo, porque el enemigo los robó el gozo de la salvación. Tristemente, tenemos matrimonios acabados, porque hay hogares que le dieron lugar al diablo y les robó esa unión conyugal. Se la robó el enemigo. Por eso hay matrimonios que en este momento ya no tienen comunión entre ellos, porque el diablo les minó su casa y les ganó la guerra el enemigo. Hay padres que no se hablan con sus hijos porque le dieron lugar al enemigo. Y como le dieron lugar al enemigo, hay hijos que no le hablan a sus padres y padres que no le hablan a sus hijos. El enemigo les robó la comunión entre padres e hijos. Si hablamos entre hermanos, hay hermanos, y estoy hablando de familias, que entre mismos hermanos no se tratan entre sí y son hermanos. Y se dejaron robar la bendición de ser una familia. Y eso es una estrategia del enemigo, porque el enemigo quiere aniquilar familias, quiere aniquilar matrimonios, quiere aniquilar vidas espirituales. Usted quiere saber que la intención de él es que él ya sabe para dónde va. Él va para el infierno. Él todavía no está en el infierno, va para el infierno, pero él no se quiere ir solo. Por eso es que él está buscando la manera de robarnos la bendición de Dios. Y este tiempo es el preciso para él, con sus estrategias maquiavélicas y diabólicas. Quiere destruirnos, hermano, porque las intenciones de él son malévolas. Las intenciones del enemigo no son buenas con nosotros. Por eso es que hay gente, hermano, muy querida por nosotros, que sabemos que en algún momento fueron de bendición para la iglesia, pero el enemigo los metió en una cárcel. Y cuando tú les dices, vengan, vuelvan, es que no soy capaz, es que yo quiero, pero hay algo que no me deja, están encadenados. El diablo es un ladrón. Está buscando los mejores tesoros. ¿Usted por qué cree que lo está buscando a usted? Porque nosotros, hermano, somos el especial tesoro de Dios. Y como somos el especial tesoro de Dios, Él quiere robarse ese tesoro. Él quiere robarse ese tesoro.
Hermano, se ha robado ministerios. ¿Usted sabe cuántos pastores en este momento ya no ejercen el ministerio de pastores? Y esto lo digo con mucho temor. No porque yo sea mejor que ellos, porque yo todavía sigo en la batalla. A mí me duele, hermanos. Y lo digo con mucho temor en el Señor, porque estamos en la presencia del Dios que lo sabe todo, el Dios que conoce las intenciones de nuestro corazón. Hay ministerios, hermano, que el diablo les robó el talento, que un día los vimos alabando a Dios y hoy en día, hermano, ya no le cantan al Señor, ya cantan en bares. Conozco de los contemporáneos con los que yo crecí, excelentes músicos, excelentes voces, hacen unos tremendos giros por allá arriba con sus voces, juegan con las voces, pero hoy ya no le cantan a Dios, ya no le sirven a Dios, se dejaron robar la bendición de Dios, se descuidaron. El enemigo de nuestras almas quiere acabar con nosotros. Porque la influencia que tiene el enemigo en este mundo, él mueve los hilos del poder para destruir al mundo y a sus habitantes. Por eso la palabra del Señor nos declara, en los cuales anduvisteis, Efesios 2:2, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo afirma en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, ese Dios está escrito con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia declara que Él es el acusador de nuestras almas. El enemigo va ante Dios para acusarnos de nuestros delitos y de nuestros pecados. El enemigo se burla ante Dios de nuestra condición. Así lo hizo con el patriarca Job. Y no hay duda en que Él lo haga también con nosotros. Aunque Él fue echado del cielo, Él puede llegar a la presencia de Dios para acusarnos. Hasta levanta actas en contra de nosotros. Pero Colosenses, el capítulo 2, el verso 14 expresa lo que hizo Jesús, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El diablo es un tentador. Para que tengan una idea de lo abusivo, de lo ruin que es el enemigo de nuestras almas, él se atrevió a tentar a Jesús. Sí, nuestro maestro. Es un ruin. Es un abusivo. Y cuando Jesús estaba en el desierto, lo tentó. Le tentaba con el agua, le tentaba con la comida. Sabía que Jesús estaba en ayuno. Hermano, cuando uno está en ayuno le da sed y le da hambre. Y con las dos cosas tentó a Jesús. La Biblia declara que él se llama Lucifer, que se llama dragón,
lo llama Satanás. En el Edén se dio a conocer como la serpiente. Pedro lo declara que es nuestro adversario. El nombre más conocido que casi siempre se ha caracterizado para él es el diablo. La Biblia dice que él se presenta como ángel de luz. Es decir, que nos hace creer a nosotros que viene de parte de Dios y que lo que habla es de parte de Dios. Tiene el poder de transformarse, de brillar, para hacerte creer lo que no es. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, la Biblia dice, se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza como una oveja. Por eso él se puede hacer pasar por uno de nosotros. Y como él quiere acabarnos, él se disfraza como oveja y te hace meter en negocios para que luego pienses que ese que hizo el negocio, claro, nosotros tenemos una conciencia pura, una conciencia que el Señor nos ha limpiado, una conciencia que nos hace ver, pues si el Señor ha hecho esa obra conmigo, pues yo creo que con mi hermano también, y él también se disfraza como otra oveja para que tú hagas un negocio con él, para que tú hagas algo con él, y cuando ya estás metido en el negocio el otro te falla, y luego tú tengas que decir, y eso que era mi hermano y me falló, y luego tienes que ir y decir, no, mejor no sigo el camino, es que una oveja que era del redil también me hizo un daño. Y no te diste cuenta que no era una oveja, realmente era el diablo vestido de oveja. Por eso dice Mateo 7:15, nos advierte el Señor, guardaos de los falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? Esos que dicen, yo decreto, yo declaro prosperidad para tu vida. Y están pensando en lo material únicamente. Pero la Biblia dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. La Biblia dice que él se disfraza como un león. Usted sabe que el león tiene él ruge. Hermano, el mero rugido del león hace que las presas le tengan miedo. Y ante el mero ruido del rugido del león, muchos caen solamente por el rugir del león. El diario ruge imitando al león de la tribu de Judá. Lo que sí es cierto es que aunque él es un imitador, escúcheme bien, el diablo es un imitador, busca devorar a hombres y mujeres de Dios, y muchas veces lo ha logrado. Y usted sabe que así es. Pero el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad. Es decir, hermano, estemos alerta. No nos descuidemos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, cuando nosotros nos descuidamos, él se aprovecha de esto para destruirnos y acabar con nuestra vida. ¿Saben las maneras que el diablo actúa? Lo hace con mudez, lo hace con sordera, lo hace con locura, lo hace con trastorno mental, lo hace con ceguera, lo hace con tormento, lo hace con depresión, lo hace con suicidio y con muchas cosas más que son herramientas que él utiliza
para poder acabarnos. Y con esto produce la destrucción de las familias y extermina con toda clase de bendiciones. Hace secar los huesos y los abate. Seca los estanques de agua, o en su defecto contamina las aguas. ¿Sabe que hay verdades que al diablo no le gusta? Desde el principio se le sentenció a la serpiente. En Génesis 3:15 Dios le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya el Señor a través de este verso le dijo cómo lo iba a destruir. ¿Sabe que lo que fue destruido del diablo no fue el diablo, sino las obras del diablo? Pero el diablo no ha sido destruido. Lo que Cristo venció en la cruz y lo derrotó fue las obras del diablo. Pero el diablo anda suelto haciendo maldad. ¿Qué vamos a hacer nosotros estos 3 días que nos vamos a encerrar? ¿Será que este mensaje es para que nosotros salgamos diciendo: uy, Dios mío, este enemigo tiene poder? Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Ya como que nos vamos a encerrar como con un mensaje en el que nos vamos pensando en el enemigo y ya. No. Yo te estoy diciendo todo esto en el nombre de Jesucristo, para que sepa que aunque Él con todas sus artimañas busca destruir tu vida y la mía, tenemos una forma de que Él no pueda contra nosotros y nosotros ganarle la batalla al enemigo. La Biblia dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es verdad que no tenemos fuerza con que vencer al enemigo, pero es que nuestra fuerza no es de nosotros. El poder viene de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. La mejor arma contra el diablo no es usando nuestra fuerza física. Pablo dice en el verso 11 del capítulo 6 de Efesios: vestíos de toda la armadura de Dios. Hermano, nos vamos a encerrar, pero vestidos con la armadura de Dios. Nos vamos a acostar, pero vestidos con la armadura de Dios. Vamos a hacer los quehaceres de la casa, pero vestidos con la armadura de Dios. Y no con una parte, con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por eso Zacarías 4:6 dice: no con ejército. Hermano, cuando estamos así todos reunidos, uno se siente confiado. No, aquí estoy con mis hermanos. Pero cuando uno está en la casa, como que siente: ay, pero es que yo estoy como solo. Aquí sentimos como que estamos con un ejército, pero la palabra del Señor por boca del profeta dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es verdad que el enemigo busca para destruirnos, para robarnos, para quitarnos la bendición de Dios. Pero yo le invito en este momento, por la fe, iglesia, recuerde que ahora cantamos cuán grande es Él. Y estamos adorando al que es grande, ¿verdad? Y sabemos, y esto yo creo que lo podemos decir confiadamente: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero para ganar necesitamos creer. Por eso el enemigo tratará en todas sus formas que no le creas a Dios. Él no quiere que tú le creas.
Y por eso manda los mensajes distorsionados, para que no creas a la palabra de Dios, sino a los mensajes que Él envía. Y Él te dice, tú tan debilucho, ¿qué vas a poder llegar al cielo? A ver, ¿qué has conseguido? ¿Qué tienes? Y empieza con ese mensaje a robarte la bendición y a ponerte duda. Pero cuando hay alguien que se decide creerle a Dios, Él se levanta como el gigante Goliat, atemorizando, amedrentando, para que nosotros tengamos miedo. Pero nosotros sabemos que el Señor es el que nos ha anunciado y nos ha dicho que no temamos, porque Él está con nosotros. Cada paso que daba David para enfrentar a Goliat, él no miró ese gigante que tenía que enfrentar. Lo que David miró era el gigante que iba con él para enfrentar al gigante Goliat. Cuando nosotros le creemos a Dios, a veces los problemas se nos convierten en una montaña muy alta y uno mira hacia arriba y dice, ¿cómo voy a hacer? Pero cuando tú miras el gigante que va contigo, te das cuenta que con Él todo es posible, que al que cree todo le es posible. Es verdad que muchos han sido destruidos, pero es verdad que también muchos hemos vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que en esta noche cada uno fijemos nuestra mirada en la meta. Hermano, yo cuando miro en la meta, yo miro a uno que me está esperando, y eso me alienta. Por eso el apóstol Pablo, mirando la meta y mirando el Dios que él tenía, él se hace un propósito y dice, prosigo al blanco. Él está mirando la meta, él la está mirando, la está visualizando por la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando el apóstol Pablo estaba mirando la meta, no es que la estuviera viendo ahí, sino por la fe. Y él dice, prosigo al blanco. Y yo no sé cuántos por la fe en esta hora pueden apreciar el premio que Dios le tiene por vencer las batallas aquí. Hermano, esa batalla la ganamos por la fe. Esa batalla la ganamos por creerle al Señor Jesucristo. Y yo creo que nosotros, hermano, queremos un día ser coronados por el Señor. Será un honor recibir de parte del Señor esa corona de la vida, diciéndonos, por cuanto te esforzaste. Hay quienes no se quieren esforzar, pero yo invito a la iglesia del Señor, esforcémonos a buscar la presencia de Dios en ayuno, en oración, en la madrugada, en la mañana, al mediodía. Cuando sientas que Dios te está llamando, no dudes, dobla tus rodillas y clámale al Señor, y tendrás la victoria en el nombre de Jesús. Yo sé que Cristo nos fortalece. Él nos fortalece porque Él lo ha hecho conmigo, y yo estoy seguro que contigo también. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo aprendí a montar bicicleta y salíamos por ahí con mi familia y tenía que subir una pendiente, tenía que esforzarme para hacerlo. Pero para mí era una bendición cuando mi padre lo hacía, porque a veces lo hacía, eran en ocasiones, pero lo hacía. Que yo empezaba a subir una pendiente y como que me iba quedando, y como que ya mis rodillas no me daban para pedalear más, cuando venía mi papá por detrás y me empujaba. Y yo sentía que lo que me estaba quedando, que ya no era capaz, ya sentía que hoy podía subir mucho más de lo que yo había pensado, porque mis fuerzas no me daban más.
Y yo creo que eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo con los que estamos creyéndole a Él. Que a veces pensamos como que, ay, ya no puedo, es que no me da más. Pero ahí hay una mano que nos está alentando, que nos está fortaleciendo para que un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará y nos llevará con Él. Alabanzas al nombre de Jesús.